Excelente, excelente. Pues bienvenidos a esta quinta sesión de Círculo de Estudio. Recuerden que estamos analizando en este mes de noviembre el libro El hombre más rico de Babilonia, ¿sí? Pues bien, la sesión anterior nos habíamos quedado en el capítulo 6, ¿sí? Donde estábamos compartiendo, ¿no? Algunas lecciones sobre el prestamista de oro de Babilonia, ¿no? Este personaje que era Matón, que era un mercader, ¿sí? Ahora vamos a entrar al capítulo 7, que se titula Las murallas de Babilonia. Sí, es un capítulo chiquito, así que bueno, vamos a dar inicio. Permítame un segundito más. Listo, listo. Ahora sí. Entonces, el capítulo 7 nos compartía sobre las murallas de Babilonia, ¿no? Y nos hablaba, es bien, bien chiquitito, son creo que tres, cuatro páginas, en la cual nos menciona sobre Bansar, que era el jefe de seguridad, uno de los guerreros más antiguos de Babilonia, y nos comenta un contexto en el cual las murallas de Babilonia se sentían amenazadas. ¿Por qué? Porque había un grupo, digamos, de los elemitas, ¿no? Que habían rodeado la ciudad. Y esta ciudad, obviamente, los pobladores que estaban adentro escuchaban, pues, ¿no? Como afuera sus guerreros estaban debatiéndose, ¿no? Estaban peleando. Se escuchaba que querían con arietes derrumbar las puertas de Babilonia, ¿no? Y estaban atemorizados. Entonces, en múltiples oportunidades se le acercan a Banzar a preguntarles, señor Banzar, ¿qué será de nosotros ahora si es que logran ingresar a Babilonia? Y nuestros guerreros, o sea, en ese momento sus guerreros, una gran tropa de sus guerreros estaba fuera de la ciudad, estaba en alguna otra excursión, etcétera, ¿no? Entonces, Banzar les repite en múltiples ocasiones también como respuesta que tranquilos, ¿no? Tranquilos porque las murallas de Babilonia van a resistir, son unas murallas muy altas y sólidas, ¿no? Y así hay varios que se le acercan así atemorizados, ¿qué será de nosotros, Banzar? Y él les dice eso, ¿no? Las murallas de Babilonia, tranquilo, cálmate, las murallas de Babilonia te protegerán a ti y a tus hijos, ¿no? Y así, ¿no? Ahora, ¿cuál es digamos, la enseñanza o la moraleja de las murallas de Babilonia? Finalmente, sus enemigos, de tanto intentar, ¿no? Terminan desistiendo y se retiran. Eso fue al cabo de 3 semanas más o menos que estuvieron peleando afuera de las murallas de Babilonia. Nunca llegaron a ingresar. Pero entonces, ¿cuál es la moraleja, no? Te dice que las murallas de Babilonia ilustran muy bien las necesidades del hombre y su deseo por estar protegido, ¿sí? Estas murallas de Babilonia dice que para hoy en día pueden representar, ¿no? Los muros expunantes de los seguros, las cuentas bancarias y las inversiones fiables. Podemos protegernos de las tragedias inesperadas que pueden surgir en cualquier momento, ¿no? Entonces, así cierra el capítulo 7, ¿no? Diciendo de que el ser humano por naturaleza busca protegerse. En aquel momento las murallas protegían a estos pobladores de Babilonia. Entonces dice que para hoy en día los hombres, ya en el mundo de las finanzas, las cosas que buscamos para protegernos son seguros, seguros de vida, seguros contra robos, etcétera, las cuentas bancarias que suelen ser muy seguras y las inversiones fiables, ¿no? Entonces, de esa forma buscamos proteger nuestro patrimonio, proteger nuestro dinero, ¿no? Pues bien, vamos a entrar al capítulo 8, ¿sí? El capítulo 7 es muy, muy chiquito. El capítulo 8 habla sobre el tratante de camellos. Y acá nos presenta dos personajes. El primer personaje es Babasir. Babasir era el tratante de camellos, era un próspero comerciante
y nos presenta también a Tarkak. Tarkak es el hijo de Azore. El capítulo 8 inicia mencionándonos que Tarkak, ¿sí? Había caído en ruina, ¿no? Tenía varias deudas, se había prestado a múltiples personas y no podía pagarles. Había caído como que, digamos, en desgracia, en quiebra, ¿no? Y internamente no tenía ni para comer. Así que andaba deambulando por las calles de Babilonia y en aquel contexto dice que se encuentra con Babasir y resulta que Babasir era una de las personas que le había prestado dinero. Yo no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Que en algún momento has tenido una, digamos, una mala temporada y debes a múltiples personas y justo no te quieres encontrar con ninguno de ellos. Y ese era el contexto acá. Tarkak estaba caminando y justo se encuentra con Babasir. Se cruza en la calle con Babasir. Y Babasir, ¿no? Su rostro se le ilumina, como cualquier acreedor, ¿no? Y dice, ajá, Tarkak, justo el hombre a quien estaba buscando. Justo te estaba buscando para que me pagues. Y Tarkak no sabía pues ya dónde meter la cara, ¿no? No sabía qué hacer, estaba avergonzado, ¿no? Entonces así lo dice textualmente, ¿no? Y entonces Babasir le dice, tal vez ahora puedas devolverme las 2 monedas de cobre que te dejé hace una luna y también la de plata que te dejé anteriormente. Entonces, eso es lo que le dice Babasir, ¿no? Y Tarkat, enrojecido, balbuceando, avergonzado, ¿no? Porque obviamente no podía devolverles en ese momento, dice, con su estómago vacío, dice que no le ayudaba a tener la cara para, digamos, discutirle a Babasir, ¿no? Le dice, lo siento mucho, murmuró débilmente. No tengo las monedas de cobre ni la de plata que te debo, le dice, ¿no? Entonces Babasir le dice, pues, encuéntralas, insistió Babasir. O sea, tú ya me debes hace bastante tiempo, encuentra. Necesito mi dinero. Entonces, Tarkat intenta justificarse, ¿sí? No sé cuántos en algún momento puede haberles pasado este contexto, ¿no? Cuando tú tienes una deuda frente a alguien, y justo ese alguien te encuentra y te viene a reclamar la deuda y tú no tienes cómo pagarle, tú te sientes mal, internamente te sientes mal, ¿verdad? Y en ese momento, en ese contexto estaba Tarkak. Tarkak le debía a múltiples personas, no tenía dinero, a las justas tenía para comer, y se encuentra con Babasir, que era uno de los acreedores a quien les debía. Entonces Babasir le exige que le devuelva el dinero, ¿no? Y él le dice, no tengo, ¿no? Le dice, y Tarkak recalca. No, no te puedo pagar por culpa de mi mala suerte. Escúchalo bien, ¿ah? Tarkak se intenta justificar. No te puedo pagar por culpa de mi mala suerte. ¿Recuerdan en el capítulo, creo que fue el capítulo 6, que habíamos compartido que los hombres más ricos de Babilonia se habían juntado en el templo del conocimiento para hablar justo si la buena suerte se podía traer o no? ¿Sí? ¿Recuerdan? Pues bien, ¿no? Tarkag ahora dice, no, no te puedo pagar por culpa de mi mala suerte. Se quería justificar, obviamente, ¿no? Entonces Babasir le dice, mala suerte. Mm, culpar a los dioses de tu propia debilidad. La mala suerte te persigue a los hombres que piensan más en pedir que en dejar. Muchacho, ven conmigo. Mientras como, tengo hambre y te quiero contar una historia. Entonces van a una posada a comer y Babasir pide pues piernas, ¿no? De animales, y está comiendo todo rico y le dice, para mi amigo tráiganle una jarra de agua. Y bueno, es un poco curioso, pero Tarkat obviamente llevaba tiempo sin comer, tenía bastante hambre, él pensaba que Babasir le iba a invitar, ¿no? A comer. Pero Babasir se puso a comer delante de él, comer, y Tarkat solamente con su jarra de agua, ¿no? Tenía que tragar su saliva prácticamente, ¿no? O sea, ver que no tenía para pagar la comida y encima que uno de sus amigos que le había prestado dinero estaba comiendo delante de él,
Era una situación bastante incómoda, pero bueno, esto es lo que relata la historia, ¿no? Entonces, Tarkak no tenía que verlo, ¿no? A Babasir al costado disfrutando de su comida, disfrutando de su agua, ¿sí? Y en ese caso, Babasir le pregunta, ¿no? ¿Crees que un hombre puede ver el mundo de color diferente del que tiene en realidad? Y Tarkak le dice, no sabría decirlo, ¿no? Y respondió el joven mucho más interesado en la pierna de cabra que estaba delante de Babasir, ¿no? Obviamente estaba más pensando en comer que de repente en escuchar a Babasir o otra cosa, ¿no? Entonces Babasir le dice, bueno, ahora te voy a contar una historia, le dice. Y varias de las personas que estaban dentro de esa posada, al escuchar que Babasir va a contar una historia, se reúnen, se acercan, traen sus sillas, ¿no? Para escuchar cuál es la historia que va a contar, ¿no? Y Babasir les dice, no sé cuántos de ustedes sabrán, pero cuando yo fui joven, un tiempo fui esclavo en Asiria. Y todos se quedan, ¿qué? ¿Babasir, esclavo? Si tú eres un tratante camello, es un próspero comerciante. ¿Cómo es posible que un hombre tan próspero en algún momento haya podido ser esclavo? Y todos se quedaron mucho más atentos a escuchar la historia. Y Babasir, ¿no? Les cuenta, ¿no? Sí, cuando era joven, ¿no? Dice, cometí varios errores, ¿no? Le dice, ¿no? Pero aprendí el oficio de mi padre, ¿no? La fabricación de sillas de montar, le dice, ¿no? Y como joven inexperto, yo no sabía que el gastar más de lo que se gana siembra vientos de inútil indulgencia y cosecha tempestades de problemas y humillaciones, ¿sí? El hecho de gastar más de lo que ganas. No sé si es que alguna de las personas esté en ese contexto, pero esta historia está bastante buena. Entonces Babasir le dice, ¿no? Producto de mi experiencia, y bueno, yo no sabía que el gastar más de lo que gano me podría traer una inútil indulgencia y cosechar tempestades y problemas y humillaciones, ¿no? De este modo sucumbí a caprichos y sin tener dinero necesario, me compré bellas ropas, objetos de lujo para mi esposa y para nuestra casa. Dice, tiempo después no pude soportar ese estilo de vida. Y escúchenlo bien. Tiempo después no pude soportar ese estilo de vida y mis acreedores empezaron a perseguirme para que les pagara mis extravagantes compras y mi vida se volvió miserable. Mientras que yo revisaba y estudiaba este capítulo que les estamos compartiendo ahorita, es el capítulo 8 del libro, ¿sí? Recordé un amigo cercano que pasó por algo similar. Sí, así que bueno, no sé si en algún momento les haya pasado esta historia o conozcan a alguien que haya caído en miseria producto de sus malas decisiones y haya estado endeudado, digamos, hasta el cuello, ya sea con tarjetas, con el banco, con familiares, ¿no? Suelen pedir dinero prestado a familiares o muy buenos amigos y terminar una amistad porque precisamente no te pueden pagar, ¿no? Pero bueno, este es el otro contexto, ¿no? Entonces le dice, durante años, dice, conocí una vida agitada y sin éxitos. Después pasé, dice, deambulando por un grupo simpático de ladrones que recorrían el desierto en busca de caravanas no armadas para robar. Veía el mundo a través de una piedra coloreada. En este caso, Babasir, por la necesidad, digamos, no por todo el contexto de no poder pagar sus deudas, cuenta que él se fue de Babilonia, se fue huyendo de sus problemas, ¿sí? Y le dijo a su esposa que regresara a la casa de su padre, ¿no? Y él dice que recorrió, ¿no? Deambuló por el desierto hasta que se unió a una caravana de ladrones, ¿no? Y él se convirtió en un ladrón más, ¿no? Digamos, para, entre comillas, sobrevivir, ¿no?
Dice que en sus primeras experiencias tuvo éxito, ¿no? En el primer viaje dice que capturaron un rico cargamento de oro, de seda, ¿no? De gran valor y llevaron este botín a Jimir y allí lo derrocharon. Y en la segunda vez no tuvimos tanta suerte, ¿no? Pues fuimos acarreados, atacados por guerreros de un jefe indígena, al que le pagaban las caravanas para que les protegieran. Dice que la mayoría, sus jefes fueron muertos en batalla y la mayoría de la banda fue capturado y vendido como esclavo. Dice, yo fui comprado por 2 monedas de plata por un jefe del desierto sirio, con los cabellos rapados y vestido solamente con algunos trozos de tela. Y entonces ahí comienza Babasir a contar pues cómo llegó a ser esclavo, ¿no? Dice que este jefe, este amo que lo había comprado por 2 monedas de plata, tenía 4 esposas, ¿sí? 4 esposas. La historia no comenta mucho de las otras, pero sí comenta de la mayor. Se llamaba Sira. Era la mujer de mayor edad de las 4 esposas y era, entre comillas, ¿no? En la antigua Babilonia, creo que hasta nuestros tiempos, digamos, las personas que son de mayor edad, digamos, de algún grupo, se supone que son de mayor experiencia, ¿no? De mayor sabiduría. No necesariamente, pero en la antigua Babilonia se estilaba creer eso y considerar, ¿no? Y se las tenía en bastante consideración y en cuenta, ¿no? Entonces Sira era la mujer más vieja de estas 4 esposas. Y Sira es la primera a la que le da la bienvenida, digamos, a Babasir, ¿no? Que ahora ya era esclavo de su esposo. Y las otras esposas como que lo miran como que, oye, este bicho, ¿este para qué nos va a servir? Todo un esclavo flaquito. Llévenselo, ¿no? Prácticamente. Entonces, eh, todas sus esposas no lo querían a Babasir, no le dicen, pero, ¿sabes qué, esposo? Ya tenemos ya varios esclavos, ya un eunuco más, no, 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 no lo necesitamos, llévatelo, haz con él lo que tú quieras, ¿no? Le dicen, ¿no? En otras palabras. Entonces, preguntan, ¿no? Si alguno de los esclavos sabía algo de camellos. Entonces, Babasir indirectamente se reconforta porque él tenía esos conocimientos, ¿sí? Él estaba preparado. Escúchalo bien, ¿ah? Babasir le hacen una pregunta y le dicen, ¿tú sabes algo de camellos? Y él estaba preparado. Escúchenlo bien. Entonces, sonriendo y con entusiasmo, dice que Babasir respondió, sé hacer que se arrodillen, los sé cargar y los sé conducir durante largos viajes sin cansarme. Y si es necesario, puedo reparar sus arneses, le dice. Entonces, le dice su esposo, no, Sira, haz de este hombre tu camellero, ¿no? Y así fue dado a Sira, a la mujer más longeva, digamos, de estas 4 esposas, ¿no? Entonces, dice que Babasir aprovechó la ocasión para agradecerle, ¿no? A Sira y decirle que no era un esclavo de nacimiento, sino un hijo de hombre libre, de un honorable fabricante de sillas de Babilonia. Entonces Sira le dice, ¿no? ¿Cómo puedes llamarte a ti mismo un hombre libre cuando tu debilidad te ha llevado a esta situación? ¿Cómo tú puedes llamarte hijo o un hombre libre si, o sea, tú eres un esclavo, o sea, ¿no? Y le dice, y si alguien tiene alma de hombre libre, no se hará respetar y honrar en su ciudad, aunque no lo haya acompañado la suerte. Estas palabras se quedaron muy en la mente de Babasir, se quedaron pensando, ¿no? O sea, yo me digo que soy hijo de una familia respetada, ¿no? Yo me siento un hombre libre, pero sin embargo las circunstancias actuales me llevan a que yo sea esclavo, ¿no? Y las palabras de Cira, ¿no? Que lo voy a volver a repetir, le dice,
Y si alguien tiene alma de un hombre libre, no se hará respetar y honrar en su ciudad, aunque no lo haya acompañado la suerte. Y le dice, sí, pues no, efectivamente, yo me siento un hombre libre, pero mis actos, mis decisiones no acompañan a la de un hombre libre. Finalmente soy esclavo, ¿no? Entonces él se queda pensando y meditando, ¿no? Y bueno, de ahí ya cuenta la historia que Cira le comienza a encargar, ¿no? Recados para que alista sus camellos, para que los pueda cuidar, para que la acompañe en ciertas excursiones que ella hacía, ¿no? Bueno, para resumir un poco la historia, luego de que ya Cira, ¿no? Comienza a tratar más a Babasir, en una de las ocasiones le pregunta, ¿no? A Babasir, Babasir, veo que tú después de tu jornada no te juntas no vas a compartir con los esclavos la cena. Ellos, mira, se reúnen por las noches, ¿no? A bailar, a jugar. ¿Y por qué tú no vas con ellos? Le dice. Y le dice Babasir, me quedé pensando mucho en lo que me dijiste. Y yo no me siento un esclavo, le dice. Y es por eso que yo no comparto con ellos. Escúchenlo bien, ¿sí? Esta es una de las grandes lecciones que nos trae este capítulo 8. ¿Cuál es tu entorno? ¿Tú te sientes parte de ese entorno? Si no te sientes parte de ese entorno, pues no eres un árbol. Puedes tú moverte, buscar un nuevo entorno. Y gran parte de lo que nos transmite el desarrollo personal, ¿no? Una de las frases que probablemente ya hayas escuchado es, ¿no? Tú eres el promedio de las 5 personas con las cuales te rodeas más frecuentemente, ¿no? Todo bien si es que tú te sientes parte de ese entorno, pero si tú quieres seguir creciendo, necesitas cambiar de entorno, ¿sí? Necesitas cambiar de entorno. Entonces, eso es lo que sentía Babasir, ¿no? Babasir no se sentía un esclavo, entonces él no quería compartir con los esclavos. Él, después de su jornada, se iba a su cuarto, ¿no? A su cabaña a descansar, ¿no? Pero no compartía con los esclavos porque él no se sentía parte de, ¿no? Entonces, en una de las excursiones le dice, Cira, le dice, Babasir, ¿quieres devolver las deudas que contrajiste en Babilonia? Y Babasir le responde, sí lo quiero, pero no veo cómo podría hacerlo, le dice. Y Cira le recalca, si dejas que los años pasen sin preocuparte y sin esfuerzo alguno para devolver ese dinero, entonces tienes alma de esclavo. En otras palabras, le dice, si es que no te comienzas a responsabilizar de tus resultados, ¿sí? Pues entonces tienes alma de esclavo. Si un hombre no se respeta a sí mismo, nadie se puede respetar si no paga las deudas que ha contraído, ¿sí? Entonces, luego de seguir compartiendo, ¿no? Digamos, estas conversaciones con Cira, Babasir va tomando otro grado de conciencia, ¿sí? Es por eso que es importante que cuando tú, digamos, eh, voy a poner de ejemplo el libro. Cuando tú lees el libro, ¿sí? Si tú lo lees solo, ¿sí? Si tú lo lees solo, es probable que entiendas parte de este mensaje, ¿sí? Pero lo vas a entender con tu SAR, con tu sistema de activación reticular. Lo vas a entender desde tus paradigmas, ¿sí? Vas a entender parte de la historia. Pero si tú quieres profundizar más en el libro, necesitas no solamente leerlo, sino necesitas compartir experiencias con otras personas, ver otros puntos de vista y mucho mejor si hay una persona que te esté guiando, que ya tenga más experiencia en el campo, digamos, de aquel tema que están estudiando, ¿sí? Entonces, este es uno de los objetivos que tiene el Círculo de Estudio, no solamente
proveerte de información que tranquilamente tal vez tú la podrías leer, sino de desmenuzar gran parte de este mensaje que tal vez al inicio no lo captaste o lo pasaste demasiado rápido, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, a lo largo de varias historias, ¿no? Varios encargos que le encomendaba Cira, ¿no? Una noche le dice, acompáñame porque mi mamá está enferma, le dice, ¿no? Alista los camellos, ponles agua, comida, porque vamos a emprender un largo viaje. Y bueno, Babasir alista los camellos y sale con Cira, le acompaña a ver a su mamá y luego regresan, ¿no? Pasa un tiempo, siguen compartiendo y cada vez Cira le transmitía un mensaje nuevo, ¿no? Le decía y le volvía a preguntar, ¿realmente te sientes con alma de hombre libre? Y le decía obviamente, no, si no te comienzas a responsabilizar por tus deudas, pues no eres un hombre libre, no te engañes, le dice. Y la palabra acá es responsabilidad, ¿sí? Ahora, una noche, ¿no? Una noche le dice, ¿no? Nuevamente le pregunta, ¿no? Si tenía alma de hombre libre o de esclavo, ¿no? Y entonces Babasir, luego que ya había pensado mucho, ¿no? Durante varias semanas, le dice, sí, tenía alma de esclavo. Ah, ya, disculpo, todavía no íbamos a esto. Entonces va Babasir nuevamente con Cira y Cira le encarga de que ahora encargue a la criada que traiga mucha comida para el viaje. Nuevamente iba a acompañarla a su mamá, comida, agua, y Babasir se preguntaba, pero ¿por qué me encargará tanta comida si los anteriores viajes no ha sido así? ¿O será que haremos algo más? Bueno, no preguntó, la acompañó, ¿no? Y en medio del camino, ¿no? Cira le dice, ¿no? Babasir, ¿tienes alma de hombre libre o de esclavo? Y dice Babasir, arma de hombre libre, respondí, ¿no? Le dice. Ahora tienes la oportunidad de probarlo, ¿sí? Escúchenlo. La oportunidad nuevamente tocaba la puerta de Babasir y le dice, tu amo ha bebido mucho y sus hombres están embotados. Coge los camellos y huye, ¿no? En ese saco tienes vestidos de tu amo para disfrazarte. Yo diré que has robado los camellos y has huido mientras visitaba a mi madre enferma, ¿no? Entonces Babasir no lo dudó dos veces, ¿no? Tomó los camellos, le agradeció a Sir el gesto y huyó hacia el desierto, en medio de la noche. Entonces la historia relata que Babasir pasó varios días hasta que se le acabaron las provisiones y él no tenía, digamos, un camino, cómo llegar a Babilonia, ¿no? Porque él más o menos se guiaba del sol, todo eso, pero no encontraba, digamos, algún lugar donde descansar con sus camellos, no encontraba otros habitantes, era un desierto árido y ya se sentía desfallecer, se sentía que las fuerzas le faltaban a Babasir. Y sus camellos también estaban agotados, ¿no? Porque ya no habían probado alimento ni agua, ¿no? En varios días. Entonces, en ese momento, ¿no? Yo me imagino a Babasir ya delirando, ¿no? Delirando por el sol, el inclemente sol, por el cansancio, el hambre, los labios resecos, ¿no? Sintiéndose desfallecer, dice que se deja caer del camello a la arena. Y cuando cae no tiene fuerzas para levantarse y se queda dormido. A la mañana siguiente se levanta con los primeros rayos del sol, cuando le están ya tocando nuevamente la cara. Y dice que siente una descorazonada en medio de ese desierto, ¿no? Se siente ya desfallecer. Y no sé cuántas personas, pero en los momentos en los cuales tú estás, digamos, hundido, quebrado, en los momentos en que sientes que ya no hay nada peor que te puede pasar, tienes tu punto de inflexión. Sí, muchos autores, no sé quiénes han reído, por ejemplo, la biografía de Robert Kiyosaki, eh,
la biografía, por ejemplo, de Sylvester Stallone. Hay varios hombres, digamos, que cuentan como parte de su historia que en los momentos que han estado o han caído en la peor desgracia, digamos, económica, fortuita, etcétera, en la peor desgracia es el momento en que tuvieron su punto de inflexión, en que dijeron, ya, ya no puedo, no puedo más. Pero en ese no puedo más, en esa desgracia, no decidieron vencerse, sino decidieron avanzar, ¿no? Y salir adelante, ¿no? Entonces, en este contexto se encontraba Babasir, ¿no? Y Babasir se pregunta para sí mismo, ¿no? Con las fuerzas ya desfallecer, ya medio moribundo, se pregunta, ¿tengo alma de hombre libre o de esclavo? Y entonces dice que él responde, si tengo alma de esclavo, me tumbaría en la arena y sería una forma digna de morir. Si realmente tengo alma de esclavo, me dejaría vencer por mis problemas, me dejaría vencer por las circunstancias, ¿sí? Y sería un digno final para un esclavo que ha huido de su amo, morir en el desierto, ¿no? Huyendo, digamos, ¿no? Pero si tengo alma de hombre libre, él mismo se responde, ¿no? A la pregunta, ¿qué sucedería? ¿Debería entonces encontrar el camino a Babilonia? ¿Debería devolver el dinero a los que habían confiado en mí y hacer feliz a mi mujer que me ama de verdad y llevar la paz y satisfacción a mis padres? Entonces, él en sus últimos minutos de vida, digamos, a su desfallecer, él se vuelve a hacer la pregunta que constantemente le hacía Cira, Babasir, ¿tienes alma de hombre libre o de esclavo? Y él solo se responde, ¿no? Y creo que lo más fácil hubiese sido, ¿no? Dejarse vencer por las circunstancias, porque ya no tenía fuerzas, porque no encontraba comida, agua, estaba sediento. Tal vez lo más fácil hubiese sido finalmente tener alma de esclavo, ¿no? Pero Babasir dijo, no, yo he salido por algo me he escapado, ¿no? He salido de ser un esclavo, me he aventurado a cruzar el desierto, ¿no? Y sé que tengo alma de hombre libre, así que voy a luchar. Y comienza, dice que con los últimos suspiros, nuevamente a montar su camello, ¿no? Y les infunde aliento porque les comienza a hablar fuerte. Vamos, levántense. Y comienza con los camellos a andar de forma despacio, ¿no? Porque obviamente todos estaban cansados, sin comer, ¿no? Entonces dice, ocurrió algo extraño, ¿no? El mundo me pareció ser de un color diferente. Cuando Babasir, después de esa meditación profunda, en ese momento de desgracia, reflexiona y asume la responsabilidad de sus decisiones y de sus circunstancias, escúchenlo bien, la palabra es responsabilidad. Se responsabiliza y dice, yo tengo el control de dejarme vencer o seguir luchando. Pero si voy a luchar, va a ser para ser un hombre libre, para pagar mis deudas, para corresponder, ¿no? El amor que me tiene mi esposa, para enorgullecer a mis padres, ¿no? Y volver a ser el hombre respetado que era en Babilonia. Entonces él comienza a tener un propósito, comienza a tener una visión y él se aferra a ello, ¿sí? Entonces dice, ocurrió algo extraño. El mundo entero pareció ser de un color diferente. Cuando asumes la responsabilidad, cuando tienes una visión, una meta, ¿sí? Y comienzas a mirar hacia ella, ¿sí? El mundo te comienza a parecer diferente. Entonces dice, por fin comprendí cuáles eran los verdaderos valores de la vida. Morir en el desierto jamás. Gracias a una nueva visión,
se me desaparecieron todas las cosas, no, se me aparecieron todas las cosas que tenía que hacer, ¿no? Primero volvería a Babilonia y daría la cara con todos los que había contraído deudas, ¿no? Le diría que año tras año de errar y de desgracia en desgracia, había vuelto para pagar mis deudas tan rápido como me lo permitiesen los dioses. Después construiría un hogar para mi mujer y me convertiría en un ciudadano del que mis padres estarían orgullosos. Mis deudas son mis enemigos, pero los hombres que me han prestado son mis amigos, pues han confiado y han creído en mí. Cuando una persona tiene una visión, una meta, ¿sí? Napoleon Hill menciona que cuando tú tienes una meta y un deseo ardiente de lograr alcanzar esa meta, si hay algo que te mueve, que te empuja, y no necesitas saber el cómo hacerlo, los pasos se te van a ser revelados conforme tú tomes la decisión con determinación y comienzas a accionar. Escúchenlo bien, lo pueden anotar, porque esta es una de las grandes lecciones que tanto yo como tú te puedes llevar de este capítulo. Cuando tú tienes una visión, una meta que realmente te mueve, ¿sí? Que realmente te saca de tus circunstancias, de los retos que puedas tener, ¿sí? Cuando realmente te aferras a un propósito, a una meta, a una visión clara, se te van revelando las cosas, se te van revelando los pasos a seguir, se te van presentando los recursos, se te van mostrando las personas, vas viendo a medida que avanzas, vas visorando el camino. Eso es lo que le pasó a Babasir, ¿no? Él dice, gracias a una nueva visión, se me aparecieron todas las cosas que jamás, que se me aparecieron todas las cosas que tenía que hacer. O sea, mi mente fue iluminada, en otras palabras. Se me presentaron todas las ideas y los pasos que yo debía hacer, ¿no? Ahora que regresase a Babilonia, ¿no? Entonces, la Biblia menciona que un hombre sin visión perece, ¿no? O un pueblo sin visión perece, algo así, ¿no? Entonces, muchos autores coinciden también en esta lección, ¿no? Si tú no tienes una meta, tú no tienes un objetivo, tú no tienes una visión clara que seguir, algo a que aferrarte, pues ya estás perdido. Es mejor que te dejes morir en el desierto. Pero Babasir tenía una visión clara, ¿no? Que era demostrar que era un hombre libre, regresar a Babilonia y resarcir todos los errores o todas las decisiones malas que él había cometido, responsabilizarse, pagar sus deudas y no volver a traer a casa a su esposa y ser un hombre respetado dentro de su pueblo en Babilonia, ¿no? Entonces le fueron mostrados los pasos a seguir, ¿no? Entonces, Babasir finalmente llega a regresar a Babilonia, llega a cumplir su primera meta, su primer objetivo, que era regresar. Llega a cruzar ese desierto, pasa por múltiples cosas, ¿no? En múltiples ocasiones ya se sentía devastado, se sentía morir, pero aún así él siguió, siempre parado en la visión, siempre parado en la visión. Las circunstancias no permitía que las circunstancias lo consuman, siempre parado en la visión, siempre parado en la visión, siempre parado en la visión. Entonces, todo esto lo hizo con una conmovedora perseverancia, ¿sí? Que es otro de los principios que nos transmite el libro, es perseverancia. No sé si recuerdan, hace unos días les compartí en el grupo privado de WhatsApp que un ganador, un ganador nunca se deja vencer, ¿sí? O nunca fracasa, ¿no? Y los que fracasan nunca ganan. ¿Por qué? Porque uno de los principios que te va a llevar a lograr tu gran objetivo, tu meta, esa visión, ¿sí? Es la perseverancia. Te puedes caer, te puede ir mal, quebrar un negocio, pero si tu visión es firme y sabes a dónde vas a ir, créeme
Créeme que lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque te vas a volver a levantar, como lo hizo Babasir. La perseverancia es uno de los principios más importantes que comparte Napoleon Hill en la ciencia del éxito, en las leyes del éxito. Perseverancia. Nunca, nunca, nunca te des por vencido hasta lograrlo, ¿sí? Entonces Babasir también, ¿no? Recalca esto, que fue con una conmovedora perseverancia que finalmente logró cruzar ese desierto inhóspito y regresar a Babilonia, ¿no? Y entonces comenzó a buscar a sus acreedores, ¿no? Para decirles, ¿sabes qué? Voy a resarcir todos los daños que te he podido ocasionar y quiero pagar mi deuda, ¿no? Entonces, todo esto le estaba contando a Tarkak, ¿sí? Esta era la historia de Babasir que le contaba a Tarkak, ¿no? Tarkak era este jovencillo que también había caído en deudas, ¿no? Entonces le dice, ¿y qué tal? ¿Cómo te está pareciendo la historia, Tarkak? Le dice, ¿no? El estómago vacío hace que tu mente sea más clara. ¿Ya has tomado el camino que te lleva hacia el respeto a ti mismo? ¿Ves el mundo de su verdadero color? Le pregunta Tarkak. Le dice, ¿deseas pagar tus deudas juntas, sean las que seas, y convertirte en un hombre respetado en Babilonia? Y a Tarkak se le comenzaron a caer las lágrimas. Se arrodilló rápidamente y ante Babasir y le dice, me has mostrado el camino. Ahora sé cómo encontrar en mi interior el alma del hombre libre. Porque pasó cuando regresaste. No, dice, ¿pero qué pasó cuando regresaste? Preguntó uno de los oyentes interesados, ¿no? Y Babasir le dice, cuando un hombre está determinado, encuentra los medios. Cuando un hombre está determinado a conseguir algo, encuentra los medios, ¿sí? Así que dice, yo estaba determinado, por eso me puse en camino para encontrar los medios para cumplir todo lo que yo había dicho, ¿no? Primero dice que visitó a los hombres que les debía, ¿no? Y les supliqué que fueran indulgentes hasta que pudiera ganar el dinero con el que les pagaría la deuda, ¿sí? Eh, bueno, ahí comparte que hay algunos que lo entendieron porque debía a varios hombres, ¿no? Babasir. Algunos lo mandaron a rodar, otros lo insultaron, otros de forma impaciente le dijeron, bueno, esta vez te voy a dar la última oportunidad, a ver, pues págame, ¿no? Como desconfiando, digamos, ¿no? De Babasir. Mientras que habían otros que de forma prudente, digamos, le dijeron, está bien, te vamos a esperar, confiamos en ti, ¿no? Finalmente. Entonces, dice que en este momento, ¿no? Que Babasir no sabía cómo iba a pagar sus deudas, incluso no tenía ningún trabajo. Dice que va ante uno de sus acreedores, que era en este caso, ¿dónde estamos? Matón, ¿sí? ¿Se acuerdan este personaje, Matón? En el capítulo 5, si mal no recuerdo, Matón, ¿sí? Nos mencionaba que él era el prestamista de oro de Babilonia, ¿no? Y justo Matón era uno de sus acreedores, ¿no? Y le dice, Matón, por favor, espérame, que yo te voy a pagar. Y Matón era una persona muy sabia. Y anteriormente, ¿no? Le gustaba dar consejos y le dice, creo que puedo tener algo que te pueda ayudar, le dice, a que tú salgas de tus deudas. Y le comparte un plan para que pueda pagar sus deudas, ¿sí? Y es lo que vamos a leer muy rápidamente, porque ya estamos por finalizar, ¿sí? Entonces, ahí se queda, ¿no? Ahí se queda el capítulo 8 y el capítulo 9 vamos a leer rápidamente porque
necesitamos avanzar también, este es parte de este capítulo, ¿sí? El capítulo 9 nos habla sobre las tablillas de barro de Babilonia, ¿sí? Finalmente unos geólogos, ¿no? Encuentran, digamos, buscando, ¿no? Reliquias, unas tablillas de barro que parecían tener una descripción y una antigüedad, ¿no? De Babilonia, ¿no? Entonces, uno de los geólogos, ¿no? De los que estaba dentro del equipo de investigación, decide ir traduciendo lo que estaba escrito en esas tablillas de barro y le escribe una carta, ¿no? A uno de sus jefes, ¿no? Que esperaba que le envíen a la ciudad estas tablillas, ¿no? Y le dice, no, estos textos cuentan las dificultades que encontró para pagar sus deudas un personaje llamado Babasir. ¿Y qué había pasado? Que Babasir obviamente que no sabía cómo iba a pagar sus deudas, pero Matón le dio, digamos, un plan para que él pueda pagar sus deudas. Decidió escribir a manera de un diario en unas tablillas de barro cómo, luego de denotados esfuerzos y de un tiempo, logró cumplir con todos sus acreedores y escribió 5 tablillas de barro. La primera tablilla, ¿no? Habla sobre el plan que le dio Matón para que pueda pagar todas sus deudas, ¿no? Entonces, yo no sé, ¿no? ¿Cuántos conozcan a alguna persona o hayan estado en una situación similar como Babasir, que finalmente se sientan que se hunden, que se están hundiendo con todas las deudas que tienen, ¿sí? Pero acá el capítulo 9 nos transmite un plan muy concreto para poder salir de esas deudas, para salir de esa vergüenza, de esa miseria tal vez, ¿no? De esa, entre comillas, mala suerte, ¿no? Lo vamos a tocar un poquito más a profundidad, pero no quiero dejarlos sin transmitirle el plan que le dio Matón, ¿sí? El prestamista de oro a Babasir. ¿Cuál es el plan para salir de tus deudas? ¿Sí? Lo primero es que de todo lo que tú ganas, la décima parte lo ahorres, ¿sí? Es uno de los primeros principios que vimos cuando vimos el capítulo de las 7 maneras para llenar una bolsa vacía. Primero pagate a ti mismo, ¿no? Guarda el 10%. El segundo paso que le da es para tus necesidades, para todo lo que tú vayas a requerir, comida, alimento, techo, vivienda, etcétera, vas a usar las 7 décimas partes. En otras palabras, el 70% lo vas a usar para tus gastos. Y las 2 décimas partes que quedan, la vas a usar para pagar a tus acreedores de forma indistinta, de forma, digamos, a todos por igual. ¿Por qué? Porque en ese momento Babasir tenía como a 19 acreedores, 19 personas que les debía, y les debía obviamente diferentes cantidades, ¿no? A algunos les debía mucho más, a otros mucho menos, pero le dice Matón, ¿no? En este caso, que es el que le transmite este hombre sabio este consejo de cómo salir de sus deudas, un décimo o el 10% lo vas a guardar, 20% vas a usar para pagar a tus acreedores de forma indistinta. De todo lo que tú ganes, escúchalo bien, ¿ah? De todo lo que tú ganes, sol por sol, dólar por dólar, de todo lo que tú ganes, el 20% lo vas a separar para pagar a tus acreedores de forma indistinta, a todos por igual, hasta que vayas avanzando con tus deudas, ¿sí? En forma proporcional, me parece, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y con el 70% te tienes que ajustar para tú vivir con el 70%. ¿Por qué? Porque acá hay un principio importante, ¿no? Si tú internamente no estás bien contigo mismo, no puedes esperar a ayudar o solucionar los problemas de otros. Entonces le dice, ¿no?
Hay muchas personas que intentan, digamos, salir de las deudas, eh, no sé, tratando de ajustarse lo más que puedan en sus gastos, ¿sí? Pero no es eso, sino es hacer un plan, ¿no? Hablar con tus acreedores, asumir la responsabilidad y ceñirte, ¿no? Y eso es lo que nos va a transmitir Babasir a lo largo de estas 5 tablillas, ¿sí? Estas las vamos a ver el día jueves, vamos a terminar de ver muy rápidamente y vamos a cerrar con el capítulo 10 y el capítulo 11, ¿sí? Ya para cerrar la sala, solamente quiero por favor que el día jueves, que va a ser un cierre ya de cajón, ¿sí? Quiero que el día jueves, por favor, puedas traer tu cuaderno de notas y si tienes tus apuntes del libro también. ¿Por qué? Porque el capítulo 11 es un resumen, digamos, de las principales enseñanzas del libro. Así que quisiera que también podamos compartir contigo cuáles son las enseñanzas que tú te estás llevando. De repente hay alguna que no la hayamos mencionado. De repente hay algo que tú dijiste, Jorge, esto fue lo que más conectó conmigo, esto fue lo que necesitaba, lo que me llevo del libro. Así que el día jueves va a haber un espacio especialmente para ello. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos despidiendo, deseándote pues que tengas un extraordinario día, ¿sí? Vamos a ir interactuando por el grupo, ¿sí? Por el grupo vamos a ir interactuando y compartiendo un poquito más sobre estas 5 tablillas de barro, ¿no? Que para todas las personas que desean salir de una deuda, pues en este valioso manual tienen un plan diseñado para cómo salir de tus deudas, ¿sí? Que tengan un maravilloso día. Nos estamos viendo el día jueves.